Pues muchas gracias por acompañarnos este día lunes, hermosa mañana en la ciudad de Puebla. Gracias a nuestra co-conductora que hoy nos acompaña también, Sara Itze Cruz. Así es, gracias por escucharnos, y estábamos tocando un tema muy interesante que concierne a la legislación aquí en México con respecto al cannabis. Así es, cannabis, o mejor conocida como marihuana. Pues hoy en fechas recientes hemos escuchado que hay legislación nueva, más bien una pues determinación de la Suprema Corte, sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a 4 mexicanos que tramitaron un amparo para exigir su libre derecho a consumir la droga. Pero no a comercializarla. No a comercializarla, pero fíjate cómo viene con plan, con maña. Como decíamos en el corte anterior, solamente la Ley General de Salud en México es la única ley que tipifica el delito contra la salud de la comercialización, distribución, incluso el sembradío de estupefacientes, entre ellos la marihuana o cannabis. En otras palabras, está prohibido cosecharla, sembrarla, cosecharla, comercializarla, ¿sí? O distribuirla. Pero no está tipificado como delito el consumirla. En otras palabras, ahí te dice la ley en su artículo 475 de la Ley General de Salud, marca las cantidades que son legales para el consumo personal o uso personal. Eso ya no es nuevo. Eso ya existía años atrás, incluso ese argumento ha sido usado por muchos narcomenudistas para vender droga, o sea, salen a las calles con menos cantidad de la que marca esta ley, esta restricción, y entonces aunque los agarra la policía, no les hace nada. ¿Por qué? Porque en estricto sentido no les puede probar que sean pues proveedores, me explico, simplemente es supuestamente su propio consumo. Consumo personal, ok. Es correcto. Bueno, entonces mucha gente se pregunta, bueno, entonces ¿qué es lo que pues emitió la Suprema Corte de Justicia? Bueno, el caso muy singular es que, como bien dice la ley, uno no puede comercializarla ni tampoco comprarla. Entonces, una asociación civil con fines no lucrativos, en otras palabras, un grupo de personas se asoció mañosamente, se habla de que grupos políticos apoyan a estas personas y deciden realizar un trámite ante la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En otras palabras, esta institución es la que autoriza el uso de cierto tipo de estupefacientes o narcóticos. Por ejemplo, los hospitales para manejar, por ejemplo, cierto tipo de drogas para los enfermos, necesita autorización de la COFEPRIS, tanto para transportar como para inyectársela a sus pacientes, por ejemplo. Pero esta asociación civil lo que hace es tramita mañosamente ante la Suprema Corte. Primero va a la COFEPRIS y dice, oye, si yo tengo derecho a consumir droga, luego entonces déjame plantarla, ¿no? Déjame tener aquí mi matita. En otras palabras, ¿no? Obviamente la COFEPRIS le dijo, no puedes, porque está prohibido cultivarla. Y entonces ellos van y se amparan, ya ante la resolución de una autoridad, que es la COFEPRIS, y van y se amparan ante la Suprema Corte. Dicen, a ver, Suprema Corte, ¿dónde está mi derecho? Si tú me estás diciendo que yo tengo derecho a drogarme, pues quiero hacerlo válido. ¿Sale? Y entonces la Suprema Corte responde diciendo, pues sí, tienes derecho a drogarte, toda vez que en la ley no está tipificado que no te puedas drogar, es tu derecho, y siempre y cuando no rebases estos gramajes, que ya los mencionamos, pues drógate, ¿no? Para tu uso y esparcimiento personal. El único problema que ahora tenemos es que, pues, ¿dónde la compro? Si en México está prohibido comercializarlo. O sea, en otras palabras, ya te doy permiso de que te drogues siempre y cuando compres la droga en algún lugar donde sí esté permitido que la vendan. En otras palabras, que la importen.
Ok. Y entonces la resolución va en ese sentido, diciendo, tienes derecho a drogarte siempre y cuando compres el producto en un lugar donde lo puedas comprar legalmente, en cualquiera de los países que sí lo venden. Y entonces caemos en una ironía, ¿no? Ujú. Porque siendo el segundo productor a nivel mundial, ilegalmente, ¿verdad? Siendo el segundo productor a nivel mundial de marihuana, Tenemos que comprarla. quien quiera drogarse legalmente tendría que comprarla en otro país. O sea, traer más. O traer más, ¿verdad? Eso suena interesante, pero curiosamente hay países, como ya sabemos, hay países que ya tienen legalizada la compra y venta. O sea, en su legislación sí se contempla la compra y venta, producción y distribución en ciertas condiciones y en diferentes parámetros, pero ya hay legislación para consumir y comercializar marihuana. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, Canadá, vamos a nombrarla, por ejemplo, son 10 países los que ya lo tienen. Los que pueden vender, exportar. Incluso bueno, es que tiene que ver con esto. Incluso si tú lo comprabas, por ejemplo, si tú te la traías en el aeropuerto, en el simple hecho de entrar al país, comer un producto, como no puedes transportarla, entonces ya es ilegal. ¿Me explico? O sea, acuérdate, la legislación en México contempla incluso como delito la transportación. Ok. Hasta 5 gramos, hablando de la marihuana. ¿Sí? Entonces, obviamente, si tú te la traías, digamos, de Canadá, que allá sí dejan drogarte, pero tú vienes a México y en México traes 10 gramos, pues no solamente te la detienen, te la decomisan, sino te vas al bote. Y por 10 años, 15 Sí, años no, mínimo, ¿no? las sentencias son durísimas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se empieza a abrir cosas que no se había contemplado, ¿no? Pues sí, porque es verdad que en los aeropuertos no, o sea, están ahí los perros, ¿no? Oliendo las maletas y te hacen escaneo y cuántas medidas, sí, ¿no? Programas de prevención para que estas sustancias entren a nuestro país, ¿no? Bueno, ahora con esta resolución o sea, se abre precisamente la polémica en cómo lo vas a regular, ¿no? O sea, si hoy le das permiso a 4 mexicanos de poder drogarse, siempre y cuando lo compren en algún país donde lo vendan legalmente. Bueno, lo compras. ¿Y cómo lo transportas? Eso no está legalizado, porque está prohibida la transportación en México. ¿Qué? ¿Te vas a la frontera? Y ahí que te lo entreguen. Aún así, lo estás transportando. Esa parte todavía no se define, ¿me explico? Y habla de un hueco legal, o más bien una laguna no definida legalmente, ¿me explico? Y que seguramente va a abrir todavía mucho más en cuestión de cómo se debe tratar los temas del consumo en México. Y entonces estas personas que se ampararon pueden tener su mata en su casa. No, porque está prohibido, acuérdate, está prohibido pero el cultivo. Entonces, ¿cómo es que se amparan? ¿Se amparan es de que qué? nada más se ampararon a hacer válido su derecho a drogarse, porque acuérdate, como volvemos al punto, la ley ya contemplaba que te podías drogar hasta si, o sea, no, perdón, subrayo, la ley no penaliza el consumo. Tú puedes estar ahogado de droga y eso no te mete al bote. Lo que te mete al bote es a ver cómo la conseguiste, ¿no? ¿Quién te la vendió? Si en México está prohibido la venta. Pero entonces ese es su amparo, el no revelar quién les vendió. No, es que ellos lo que decían, bueno, yo tengo derecho a drogarme, y van a la COFEPRIS, que es la Comisión Nacional de Regulación Sanitaria, y le dice, ¿sabes qué? Si yo tengo derecho, déjame que yo siembre. Y la COFEPRIS le dice, no, pues, obvio no, porque la ley lo prohíbe. Y entonces ese es el amparo. Y ellos se amparan, ya con una resolución de una autoridad, se van y se amparan. Y dicen, oye, ¿sabes qué? La resolución es excluyente, porque tú o sea, la ley, la Constitución me permite hacer de mi vida un papalote y empinarlo, pero tú no me dejas. Dame permiso a ejercer mi derecho. Pero entonces el amparo es por sembrar su propia mata. Sí, ellos pueden sembrarla. De hecho, ahorita de cuenta que la legislación, la resolución de la Suprema Corte va en virtud de que ellos pueden comprar su semilla, pero ¿dónde la compran? Volvemos al punto, ¿dónde compran la semilla? Pues
Pero fíjate cómo se la sacó la Suprema Corte. No, pues cómprala en un país donde las vendan. Porque en estricto sentido, sí, como aquí todos somos bien honestos en México, pues aquí no hay, porque como es ilegal, ni modo que te va a decir la Suprema Corte, va a decir, pues siémbrala, seguramente te vas a Tepito y ahí la consigues. Bueno, No te puede que ya tengan ellos lo más una seguro es que ya la mata, tengan. ¿no? Es más, ya se habla. Si no, ¿cómo me amparo nada más por si acaso? Por eso mucha gente habla que esto del amparo solo fue un argumento jurídico maquilado por grandes potencias en cuestión económica en nuestro país para empezar a desatornillar el tema del blindaje de la marihuana en México. ¿Sí? Porque como vemos al punto, realmente no cambió nada, ¿no? O sea, cambió la ley, no cambió la ley. Por eso los políticos, no, es que no estamos legalizando la marihuana. No, la marihuana ya era legal, digamos, que en su consumo, pero te prohíben cómo distribuirla, comprarla, venderla, y eso no cambió. ¿Sí? Pero ahora le das permiso a 4 mexicanos de drogarse, pues en estricto sentido ya otros miles de millones también tendrían derecho y lo van a exigir. Oye, le diste permiso a 4 mexicanos de drogarse, yo también quiero mi permiso. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces ya se volvería como el tener un permiso para portar armas. Es que exacto, fíjate, la resolución va en sentido de que tú tengas el derecho a ejercer sobre tu persona estas facultades, incluso de autodestrucción. ¿Estás de acuerdo? Es una facultad humana, un derecho humano sobre ti mismo, sobre tu persona. Luego entonces mañana a lo mejor también tendríamos derecho a portar armas, ¿no? Porque hablando de derechos y de capacidad sobre las personas, pues también debería exigirse, ¿no? Pero no hay amparo todavía. Fíjate que curiosamente, como alrededor de estas resoluciones, pues nadie le echa la culpa a Peña Nieto, ¿verdad? ¿O tú has escuchado los famosos quejas ahí alrededor del presidente de la República? No, ¿por qué? Porque al parecer, y eso también mucha gente lo dice, pues precisamente son las grandes esferas las que están pretendiendo legalizar esta área, ¿no? Ya hay países hay estados en Estados Unidos que ya tienen legalizada no solamente el consumo personal, sino ya la instalación de cierto tipo de negocios para usos lúdicos y de esparcimiento. Algo así como cafés tipo Starbucks, donde tú puedes llegar a drogarte. Con el porcentaje mínimo, permitido, ¿no? No dejan de ser negocio, o sea, no deja de ser una cafetería de marihuana, digamos, por llamarle así. Y ya existen, ya existen. Yo creo que la tendencia es que a México no tarda mucho en abrirse. Vamos a un corte y regresamos a su revista de negocios, el ABC del dinero. No se vaya. Gracias por escucharnos.